Jueves 31 de agosto, amigas, amigos, bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de su podcast favorito, Hablemos de Mercados. Traigo a ustedes por EJTVS Consultoría y Portafondeo. Bienvenidos al podcast que los llena de las noticias más importantes e interesantes sobre economía, finanzas y negocios. El podcast que siempre los mantiene con temas de conversación y que de manera sencillita les informa sobre cómo se encuentran los mercados el día de hoy. Empezamos. Empezamos hablando de cómo amanecieron los mercados el día de hoy. Tenemos mercados sin movimientos, el S&P 500 y el Nasdaq, pero el Dow Jones está un poco activo, subiendo 57 puntos o un 0.16%. El S&P 500 está incrementando un 0.03% y el Nasdaq un 0.02%. Ayer fue el cuarto día positivo para el S&P 500 y el Nasdaq. El S&P 500 terminó arriba un 0.38% y el Nasdaq incrementó un 0.54% al cierre, con el Dow Jones cerrando arriba 37 puntos o un 0.11%. Ayer estábamos viendo a los inversionistas digerir datos de empleo. Vimos que se crearon 177,000 empleos en agosto, que estos son datos de empleo privado, es menor de lo que esperaban los economistas. En promedio esperaban 200,000 empleos creados contra 177,000 que comentamos. Esto está muy abajo de los empleos que se habían creado en julio, que eran de 371,000. Entonces estamos viendo que a los inversionistas, pues esto es lo que estaban buscando, ver datos menores de creación de empleo de lo que se esperaba por los economistas, porque esto pone menos presión en la Reserva Federal en continuar con su campaña de incrementos en la tasa de interés. Ayer, por estos datos que vimos, los mercados terminaron arriba. Fue el cuarto día consecutivo para el S&P 500 y el Nasdaq. El S&P 500 incrementó 0.38% y el Nasdaq subió un 0.54% al cierre. El Dow Jones terminó arriba 37 puntos o un 0.11%. El día de hoy vamos a continuar viendo datos económicos de empleo en Estados Unidos. Vamos a estar viendo datos de desempleo y también datos de gastos del consumidor para el mes de julio. Se espera ver un incremento anual en los gastos del consumidor de 4.2%, que esto sería arriba del mes de junio de 4.1%. Vamos a ver qué se presenta en unos momentos. Vamos a estar viendo también resultados trimestrales de Dollar General en unos momentos, y después del cierre de mercado vamos a ver datos de Broadcom y de Lululemon para ver su comportamiento durante el trimestre. Hablando de las acciones más activas el día de hoy, tenemos a Salesforce incrementado más de 6%. Vamos a estar hablando en unos momentos a detalle de estos resultados trimestrales. Superó las estimaciones de los analistas e incrementó su estimación para el tercer trimestre. Entonces esto está ayudando a ver los incrementos que estamos viendo en el Dow Jones el día de hoy. También estamos viendo que empresas como CrowdStrike están incrementando su acción un 1%, también por superar la estimación de los analistas tanto en ingresos como en utilidades. Presentó ingresos de 732 millones de dólares con utilidades ajustadas de 74 centavos de dólar por acción. Los inversionistas esperaban en promedio 724 millones de dólares de ingresos con 56 centavos por acción de utilidades. Entonces, con un buen margen superó estas estimaciones. Hablando de OTCA, está incrementando su acción un 10% también después de superar las estimaciones de los analistas. Hablando del superpeso, estamos viendo que el dólar llegó a mínimos que no habíamos visto desde julio contra el peso mexicano, llegando a los 16.60, 16.70 el día de ayer, debido a los datos económicos que hemos estado viendo durante la semana pasada y esta. Por ejemplo, ayer, como platicamos, vimos los datos de empleo que se crearon, que fue un dato menor de lo que esperaban los economistas. También vimos que el PIB del segundo trimestre fue de 2.1% el incremento frente al 2.4% que era lo que se esperaba previamente, o era la cifra preliminar para el PIB. Entonces, con esto vimos un rally temporal en los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, dándole apoyo a los activos de riesgo, a su apreciación.
con estos índices accionarios subiendo y el dólar bajando frente a muchos de sus pares, incluyendo el peso mexicano. Por eso estamos viendo estos movimientos en el tipo de cambio del dólar. Vámonos con noticias de Salesforce, esta empresa que tiene al Dow Jones de muy buen humor el día de hoy. Está incrementando la acción de Salesforce, como comentamos, más de 6% antes de la apertura del mercado. A diferencia de otras empresas del Dow Jones, esta acción ha incrementado un 60% en 2023. Sin embargo, desde su punto más alto en noviembre de 2021 está bajo la acción un 30%, entonces aún hay espacio de recuperación. Sin contemplar el incremento del día de hoy, la empresa tiene una evaluación de 209.450 millones de dólares y desde el punto más bajo de la acción para esta empresa, que era de diciembre de 2022, ha incrementado un 67% su acción. Entonces vámonos a analizar estos resultados trimestrales, qué es lo que estamos viendo. Pues reportó un muy fuerte incremento en utilidades y también incrementó su estimación de rentabilidad para 2023 a medida que están, como otras empresas de software, en una campaña de recorte de costos, y este recorte de costos para Salesforce está sorprendentemente sobrepesando sobre el lento crecimiento que estamos viendo en el negocio de software. Vimos un incremento de 19 veces anualmente para la utilidad neta para estos 3 meses que finalizaron en julio, y los ingresos incrementaron un 11%. Como comentamos, ambas cifras superaron las estimaciones de los analistas. Sin embargo, es muy importante considerar que este incremento en ingresos de 11%, aunque superó las estimaciones de los analistas, es muy similar a la cifra que vimos el trimestre anterior, que fue la más baja de ingresos para esta empresa en su historia. Entonces, estamos viendo una desaceleración muy fuerte en el crecimiento de ingresos, pero gracias a los márgenes de esta empresa, pues han logrado seguir convenciendo a los inversionistas. Salesforce incrementó su estimación para su margen de utilidad operativa a un 13.3% para 2023 desde enero hasta diciembre. Esto se compara con la estimación previa de 11.4% en el margen operativo. Hablando de cómo podemos comparar a Salesforce con otras empresas, pues podemos ver que de manera similar Salesforce tiene pues esta complicación del fuerte crecimiento que tuvo durante la pandemia y esta desaceleración que estamos viendo con las ventas actualmente. Estamos viendo que muchos inversionistas activistas están entrando a la empresa a presionar al consejo en la toma de decisiones. Entonces, por eso desafortunadamente han decidido recortar al 10% de su fuerza laboral. Tuvieron que reestructurar a su equipo de ventas a manera que están reorientando su negocio a maximizar utilidades en lugar de estar enfocados en el crecimiento de la empresa. Entonces, es muy interesante este enfoque y esta estrategia para una empresa de tecnología que se enfoque en rentabilidad y no en crecimiento, que ha sido lo que ha estado impulsando en los últimos años a todas las empresas de tecnologías. Sin embargo, comentó el director ejecutivo de la empresa que es en inglés dijo que es un growth CEO, que es lo que le gusta hacer, pero dice que también es adicto a la utilidad. Entonces, por eso estamos viendo este enfoque para Salesforce en la rentabilidad. Hablando de otras empresas como Microsoft o Apple, han incrementado menos de 45% su acción en lo que va a 2023, a diferencia de Salesforce, que está incrementando, como comentamos, un 60% en lo que va de 2023. La utilidad neta, hablando ya de números, vimos 1.270 millones de dólares de utilidad. Esto comparado con una muy baja utilidad neta del año pasado de 68 millones de dólares. Son 19 veces más de utilidad lo que presentó el día de ayer con lo que había presentado el año anterior. Los ingresos fueron de 8.600 millones de dólares. En un evento de junio vemos que Salesforce está planeando integrar la inteligencia artificial en sus productos a medida que pues está intentando
captar esta atención de los clientes y también de los inversionistas en servicios de la inteligencia artificial. Entonces ha estado presionada Salesforce de cierta forma en estar implementando estas tecnologías en sus productos. Entonces vamos a ver cuáles son sus últimos lanzamientos para ver si logran convencer a los clientes antes de que entre la demanda real de los productos impulsados por inteligencia artificial. Amigas, amigos, soy Eduardo y estas son las noticias que tienen que saber el día de hoy. Espero que la información compartida les haya resultado de gran utilidad. Si así lo fue, los invito a calificar honestamente este podcast en donde nos estén escuchando y a compartir este contenido en sus redes sociales. Nos ayudan muchísimo. Si tienen cualquier duda, comentario o retroalimentación, búsquenos en redes sociales y mándenos un mensaje. Espero que tengan un excelente día el día de hoy y ánimo. Mañana nos vemos.